¿Qué significa ser un amo? ¿Y qué significa ser un esclavo? Friedrich Nietzsche afirmaba que la humanidad está dividida entre dos tipos de personas, aquellos que dominan y aquellos que obedecen. No se trata simplemente de una diferencia de poder o estatus social, sino de una distinción más profunda, arraigada en la psicología y la moralidad de cada individuo. Los amos son aquellos que imponen su voluntad sobre el mundo, que no esperan permiso para actuar y que crean sus propias reglas en lugar de seguir las impuestas por otros. Son los que desafían los límites, persiguen la grandeza y viven según su propia moral. En su visión, el bien es aquello que los fortalece, que los impulsa hacia adelante, mientras que el mal es todo lo que los frena o los somete. Por otro lado, los esclavos son aquellos que viven bajo las normas y valores impuestos por otros, quienes aceptan sin cuestionar las reglas establecidas por la sociedad, la religión o la tradición. En lugar de tomar las riendas de su destino, buscan consuelo en la conformidad, en la humildad impuesta y en la obediencia. Para ellos, el bien está en la sumisión, en la igualdad impuesta y en la protección de los débiles, mientras que el mal se encuentra en la ambición, la fuerza y la voluntad de dominio. Pero Nietzsche no hablaba de una condición fija e inmutable. Según él, cada persona tiene la capacidad de trascender su mentalidad de esclavo y convertirse en amo de su propio destino. La pregunta es, ¿en qué lado estás tú? ¿Vives según tus propias reglas o sigues las de otros? ¿Eres el creador de tu destino o solo un espectador de la voluntad ajena? Nietzsche y la moral del amo y del esclavo. Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más controversiales e influyentes de la historia, desafió las concepciones tradicionales de la moral y la ética. En su crítica a la cultura occidental, expuso una idea radical: la humanidad ha sido moldeada por dos tipos fundamentales de moralidad, cada una con un origen, propósito y consecuencia distintos. Estas son la moral del amo y la moral del esclavo. La moral del amo, fuerza, independencia y creación de valores. Los amos son aquellos que imponen su voluntad sobre el mundo. No esperan la aprobación de los demás ni se ajustan a normas impuestas por la sociedad o la tradición. En cambio, crean sus propias reglas, actúan con determinación y viven según su propia naturaleza, sin sentirse atados por dogmas externos. Su moralidad se basa en la afirmación de la vida, en el instinto de superación y en la búsqueda de la grandeza. Para los amos, el bien es todo aquello que los fortalece, que los impulsa a crecer y alcanzar su máximo potencial. La valentía, la ambición, la creatividad y la autonomía son virtudes esenciales. Por otro lado, el mal es lo que los debilita, lo que frena su desarrollo y sofoca su individualidad, como la sumisión, la resignación o la dependencia de otros. Los amos no sienten culpa por su éxito ni por su poder. Para ellos, el dominio no es una opresión injusta, sino una manifestación natural de la voluntad humana. En este sentido, representan la figura del superhombre que Nietzsche escribió, aquel que trasciende las limitaciones impuestas por la sociedad y forja su propio destino. La moral del esclavo, resentimiento, obediencia y justificación. Por otro lado, los esclavos son aquellos que se sienten oprimidos, que viven bajo el peso de normas impuestas y encuentran consuelo en la sumisión. Su moralidad surge como una respuesta al poder de los amos, no desde una afirmación propia, sino desde el resentimiento. Como no pueden dominar, rechazan la dominación; como no pueden imponer su voluntad, condenan a quienes lo hacen. En esta perspectiva, el bien ya no es la fuerza o la independencia, sino la humildad, la obediencia y la compasión. Se exaltan valores como la igualdad absoluta, el sacrificio y el sufrimiento, mientras que la ambición, la autoconfianza y la superioridad son vistas como inmorales. Nietzsche afirmaba que la moral del esclavo fue promovida y consolidada por las religiones, especialmente el cristianismo, ya que transformó la debilidad en virtud y la fuerza en pecado. En lugar de aspirar a la grandeza, el esclavo se conforma con su estado y demoniza a quienes buscan más. ¿Eres amo o esclavo? Nietzsche no veía esta distinción como una simple cuestión de clases sociales o de poder económico. Para él, era una actitud ante la vida. Cualquier persona, sin importar su origen, puede adoptar la mentalidad de amo o la de esclavo. Pero entonces, ¿dónde te encuentras tú? ¿Eres de los que crean su propio destino, o de los que esperan que otros decidan por ellos? ¿Vives según tus propias reglas o bajo la moral impuesta por la sociedad? Nietzsche creía que la verdadera libertad solo es posible cuando rompemos con las cadenas de la moral del esclavo y nos atrevemos a ser los arquitectos de nuestro propio destino. La sociedad y la moral del esclavo, naturaleza o control. Friedrich Nietzsche sostenía que la sociedad ha sido profundamente moldeada por la moral del esclavo, una moralidad que promueve la obediencia, la conformidad y el sacrificio en lugar de la ambición,
la fortaleza y la afirmación de la propia voluntad. Según él, este tipo de moralidad no surgió de manera espontánea o natural, sino que fue instaurada y reforzada por religiones, gobiernos y normas sociales con el objetivo de domesticar al individuo y evitar que desarrolle su verdadero poder. Desde tiempos antiguos, la religión ha predicado la humildad, el sufrimiento y la obediencia como virtudes supremas. Se ha enseñado que la riqueza y el poder son peligrosos, que el orgullo es pecado y que los deseos personales deben ser reprimidos. De esta manera, el individuo aprende a aceptar su lugar en la sociedad, a no cuestionar las estructuras establecidas y a resignarse a su destino con la esperanza de una recompensa en otro mundo. Los gobiernos, por su parte, han utilizado la moral del esclavo como un mecanismo de control. La educación, los sistemas políticos y las leyes han sido diseñados para mantener a la mayoría sumisa, fomentando el miedo al cambio y castigando la individualidad. Se enseña a respetar la autoridad sin cuestionarla, a seguir las reglas sin desafiar su legitimidad y a buscar la igualdad incluso a costa del mérito y la excelencia. El resultado es una sociedad en la que las personas temen al poder en lugar de ejercerlo, donde se castiga la ambición y se exalta la mediocridad. Aquellos que intentan destacar, que buscan más para sí mismos, son vistos como egoístas o inmorales, mientras que aquellos que se conforman y siguen el camino trazado son considerados buenos ciudadanos. Pero, ¿es esto realmente natural? Nietzsche nos invita a cuestionar si esta estructura es una consecuencia inevitable de la convivencia humana o si es simplemente una forma de control impuesta para mantener el orden. ¿Acaso el ser humano nace para someterse? ¿O ha sido adoctrinado para temer su propia fuerza? La respuesta, según Nietzsche, es clara: la moral del esclavo es un artificio, una construcción destinada a frenar a los fuertes y mantener el dominio de los débiles. Sin embargo, no todos están condenados a vivir bajo estas reglas. Existen aquellos que se rebelan, que rompen con la mentalidad de esclavo y se convierten en amos de su propio destino. La pregunta ahora es, ¿en qué lado estás tú? Entonces, ¿eres amo o esclavo? ¿Eres de los que toman el control de su vida, imponen su voluntad y forjan su propio destino? ¿O te conformas con seguir el camino trazado por otros, temiendo desafiar las normas y buscando aprobación? Nietzsche nos planteó una idea radical: no son las circunstancias externas las que determinan si eres amo o esclavo, sino tu mentalidad, tus decisiones y tu actitud ante la vida. No importa dónde naciste, qué te enseñaron o qué tan difícil sea cambiar tu situación. Lo que realmente define tu papel en este mundo es tu voluntad para romper con lo impuesto, desafiar lo establecido y atreverte a ser quien realmente eres. El amo no pide permiso, no espera aprobación ni se deja limitar por la moralidad impuesta. Él crea sus propias reglas, toma riesgos y acepta las consecuencias de sus actos con orgullo. No se siente culpable por su ambición, porque entiende que el deseo de crecer y superarse es lo que mueve al ser humano. El esclavo, en cambio, se aferra a la seguridad de lo conocido. Vive bajo la sombra de valores que otros impusieron, teme al cambio y prefiere la comodidad de la obediencia antes que la incertidumbre de la libertad. Se conforma con lo que tiene, justificando su falta de acción con excusas, moralismo o resentimiento. Pero aquí está la verdad: no hay un destino fijo. No estás condenado a ser esclavo si no quieres serlo. Puedes desafiar tu programación, cuestionar lo que te enseñaron y atreverte a vivir según tus propias reglas. Entonces, ¿quién eres realmente? La respuesta no está en Nietzsche, está en ti.